Bueno, finalmente vamos con este libro que se llama El Manifiesto, no sé si lo ven ahí, Manifiesto para Cyborgs. Sí. Manifiesto para Cyborgs, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista. Este es el libro más famoso de Donna Haraway. Este libro fue escrito en la década del 90, cuando ella todavía tenía relaciones muy fuertes con la filosofía anglosajona. Con esto quiero decir que, a ver, existía trabajos de ella que eran replicados en otros filósofos, eh, como Richard Rorty, por ejemplo, que la nombra mucho, por su manejo del lenguaje. Que recomiendo que lean Ironía y Solidaridad, de Richard Rorty, donde la nombra, y nombra este libro. Este libro fue en la década del 90 bastante revolucionario, porque ella, siendo una bióloga y historiadora, plantea, ¿sí?, cómo el feminismo, o cómo desde su feminismo, existe un concepto de cyborg que supera, digamos, el concepto de un, de una, de un Frankenstein, por ejemplo. O sea, es una criatura, el cyborg, posgénero, ¿sí? No tiene género, o sea, no quiere decir que no tenga relaciones, pero está por encima de la bisexualidad, o sea, supera la cuestión binaria, ¿sí? Este trabajo fue revolucionario para la década del 90, porque todavía no se hablaba sobre conceptos como, por ejemplo, eh, simbiosis predípica, ¿sí? Más allá del Edipo, más allá de la cuestión de, del psicoanálisis. Este libro viene a ser como una especie como de manifiesto para plantear un nuevo lenguaje, que es lo que yo rescato. Un lenguaje que tiene que ver con la parcialidad, con la ironía, con la intimidad, con cuestiones que en los 90 empezaban a surgir. Recordemos que en los 90, y más que nada en la filosofía anglosajona, hubo una especie como de revival después de la caída del muro de Berlín, eh, buscando un horizonte más allá del comunismo. Y plantea un socialismo donde la gente comparte un sentido eh, nuevo, ¿sí? Pensemos que ella plantea en una sociedad tecnocrática, donde la mujer está sometida, donde no existe lo público y lo privado, más bien existe como una relación de trabajo y hogar, ¿sí? Puestos laborales muy, eh, digamos que la gente eh, ya se estaba viendo cómo se iban destruyendo las identidades, ¿sí? Eh, es interesante el libro para analizarlo viéndolo desde esa década. La década del 90 fue una década muy interesante para vivir, y cómo la informática empezaba a dominar toda la estructura, ¿no? Pensemos que la cuestión, digamos, lo epistemológicamente político, eh, o sea, la política empezaba a tener iban a tener que empezar a entender, a analizar que la informática, es decir, lo que se denomina la sociedad de la comunicación, iba a traer aparejado un nuevo lenguaje, ¿sí? Y ese nuevo lenguaje iba a ser revolucionario, así como se habló en el siglo XIX sobre las revoluciones marxistas. eh, o sea, en esta década del 90 se planteaba que la sociedad, la sociedad de la información iba a cambiar, iba como a algunos autores, digo yo, ¿no? Como Bátimo, por ejemplo, que también tiene un diálogo con Richard Rorty, plantean que las sociedades se van a hacer menos opacas. ¿Por qué? Porque el lenguaje, al tener un lenguaje a nivel informático, ese sistema iba como a democratizar la vida de los seres humanos. Nada más alejado que eso, ¿no? Em,
ese cambio orgánico de lo industrial a lo informático lo que hace es que esas viejas estructuras jerárquicas empiecen a caer, se empiecen a oxidar. Y empieza a no tener un lugar, o sea, empieza esto que estamos viviendo hoy, que es la informática, digamos, la sociedad de la información, donde no hay lugar, donde vos estás conectado al teléfono y tu jefe te manda y te llama un mensaje y vos sos como una especie de extensión de un teléfono que responde al mando de una persona que está a miles de kilómetros, prácticamente como si fueras un títere, una marioneta o un cyborg, ¿sí? Entonces, ¿por qué no darle a Donna Haraway cierta eh, importancia, no solamente epistémica, sino darle el crédito de haber escrito esto en una época en donde la gente creía en todavía, o ilusionada, en que después de la caída del muro de Berlín, la sociedad iba a ser más, em, menos opaca, más en términos del lenguaje, iba a ser eh, más fácil comunicarse. No hay nada más eh, alejado. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que la informática, la dominación de la informática, lo que lleva es a que la sociedad dependa de una simulación. Habría que ver, por eso, habría que ver dos cosas. Primero, eh, ¿qué es lo que se planteaba en la década del 90? ¿Quiénes eran los filósofos, los artífices en ese momento? Por ejemplo, Baudrillard, Jean Baudrillard, que el francés, que planteaba que esto era una simulación, que vivíamos en una especie como de simulacro. Yo creo que este libro viene a ser como un manifiesto de ciencia ficción y creo que también viene a plantear la cuestión del sexo, que en ese momento todavía no se estaba planteando, o recién se empezaba a plantear. Esto que estamos viendo hoy del no binarismo, ya este libro lo planteaba. Por eso es importante. Y creo que para un sector feminista es muy importante que una mujer haya logrado un libro de estas características. Nada más. Después podemos hablar muchísimo sobre los autores que retrotraen a una lectura de la década del 90. Pero hay que reconocerle a Donna Haraway cierta